Me desperté con un zumbido en los oídos, como si el mundo entero vibrara a mi alrededor. La luz blanca del hospital me cegó por un instante y el olor a desinfectante me golpeó las fosas nasales. Mi cuerpo pesaba, como si estuviera atado a la cama. Intenté mover la cabeza, pero un dolor agudo me recorrió el cuello. ¿Dónde estaba? Los recuerdos eran un rompecabezas roto, un volantazo, el chirrido de llantas, y luego, nada. Daniel, ¿estás despierto? La voz de Laura, mi esposa, sonó suave pero temblorosa. La vi junto a la cama, con los ojos enrojecidos y las manos apretando el borde de su chaqueta. Sonrió, pero su mirada esquivaba la mía. ¿Qué pasó? Mi voz salió ronca, apenas un susurro. Ella se acercó, pero no me tocó. Un accidente. Estuviste en coma 3 semanas. Su voz se quebró y apartó la mirada hacia la ventana. 3 semanas. Intenté procesarlo, pero mi mente era un laberinto. La casa, nuestro hogar, el que construimos con años de esfuerzo, apareció en mi cabeza como un ancla. Quise preguntar por ella, por nuestra vida, pero un pitido en el monitor me distrajo. Laura seguía en silencio, nerviosa. Horas después, cuando Laura se fue a descansar, entró Javier, un viejo amigo. Su rostro estaba tenso, como si cargara un secreto. Tras un par de frases vacías, soltó la bomba. Oye, ¿sabías que tu casa está en venta? Vi un cartel afuera la semana pasada. El mundo se detuvo. ¿Mi casa? La que pagué con sudor, la que pinté con mis propias manos, ¿en venta? Mi corazón latió con fuerza, y el monitor empezó a pitar de nuevo. Javier se disculpó, dijo que pensó que yo lo sabía, pero yo apenas podía respirar. Mis suegros, Carmen y Roberto, cruzaron mi mente como una sombra. Siempre me miraron con desprecio, como si no fuera suficiente para Laura. ¿Ellos detrás de esto? Cuando Laura volvió, la confronté. Mi voz temblaba, pero no podía contenerme. ¿Por qué está nuestra casa en venta? ¿Qué hicieron tus padres? Ella palideció, sus manos se retorcieron. Fue, por tu bien, Daniel. Los gastos médicos, todo, balbuceó, sin mirarme. ¿Por mi bien? Grité, ignorando el dolor en mi pecho. Esa casa es nuestra vida. Laura bajó la cabeza, murmurando que hablaríamos después, y salió casi corriendo. Me quedé solo, con la furia y la confusión que mandóme por dentro. Mi casa, mi hogar, en manos de extraños. ¿Y mi propia esposa, escondiéndome algo? No iba a quedarme de brazos cruzados. El hospital se volvía más opresivo cada día. El pitido de los monitores, el murmullo de las enfermeras, todo me recordaba que estaba atrapado, débil, mientras mi vida se deshacía fuera de estas paredes. Intenté aferrarme a algo sólido, y mi mente volvió a la casa. La compré hace 7 años, con el sudor de turnos dobles y ahorros que guardé desde los 20. Cada pared, cada mueble, llevaba un pedazo de mí, la mesa donde celebramos el primer cumpleaños de Laura, el jardín donde enterré las cenizas de mis padres. Era más que un lugar, era mi refugio. Pero mis suegros, Carmen y Roberto, nunca lo vieron así. Desde que conocí a Laura, me trataron como un intruso. No eres suficiente para ella, me dijo Roberto una vez, con esa mirada de desprecio que nunca olvidaré. Carmen era más sutil, pero sus comentarios sobre mi falta de ambición cortaban igual. Siempre supe que no me querían en la familia, pero ¿vender mi casa? Eso era otro nivel de traición. Con el teléfono del hospital, marqué el número de mi abogado, Esteban. Mi voz temblaba mientras le explicaba lo que Javier me contó. Daniel, estás en recuperación. Déjame revisar, dijo, pero su tono era cauteloso. Luego soltó una bomba. Parece que tus suegros presentaron un poder notarial para actuar en tu nombre mientras estabas en coma. ¿Un poder notarial? Yo nunca firmé nada. La furia me quemó el pecho, pero mi cuerpo no me dejaba levantarme de la cama. Esa noche, mientras rebuscaba en la bolsa con mis pertenencias, encontré un sobre arrugado. Dentro, una carta escrita a mano, con la letra de Laura. Daniel, lo siento. No quería que fuera así. Mamá y papá dijeron que era la única opción. El resto estaba borroso, como si las lágrimas hubieran corrido la tinta. Mi corazón se hundió. Laura lo sabía. ¿Cómo pudo dejar que sus padres hicieran esto? La carta no explicaba nada, pero insinuaba todo: complicidad, secretos, traición. Me quedé mirando el techo, con la carta arrugada en la mano. Los recuerdos de la casa chocaban con la realidad, mi hogar, vendido, y mi esposa, quizás, parte del plan. No podía confiar en nadie, pero tampoco podía rendirme.
Si mis suegros pensaban que podían borrarme así, estaban equivocados. Iba a descubrir la verdad, aunque tuviera que arrastrarme fuera de esta cama para hacerlo. El hospital ya no era solo una prisión, era un campo de batalla donde cada documento, cada conversación, podía ser una pista o una traición. Todavía débil, me esforcé por revisar las carpetas que las enfermeras dejaron en mi mesa. Entre facturas y reportes médicos, encontré un formulario que hizo que se me helara la sangre, un documento donde Carmen y Roberto aparecían como mis tutores legales durante el coma. Sus firmas, garabateadas con arrogancia, autorizaban decisiones en mi nombre. ¿Cómo lo lograron? Yo nunca les di ese poder. La furia me recorrió, pero mi cuerpo tembloroso me recordaba lo lejos que estaba de pelear. Cuando Laura entró esa tarde, supe que no podía seguir evitando la verdad. Sus ojos evitaban los míos, y su sonrisa forzada solo avivó mi rabia. Le mostré el documento, mi voz firme a pesar del dolor. ¿Por qué tus padres firmaron como mis tutores? ¿Por qué vendieron nuestra casa sin mi permiso? Laura se quedó inmóvil, sus manos apretando el bolso. Fue por los gastos médicos, Daniel. Estábamos desesperados. No había otra opción, dijo, pero su voz titubeaba y sus ojos se deslizaban hacia la puerta. ¿Gastos médicos? Repliqué, alzando la voz. ¿Dónde está el dinero, Laura? Esa casa valía una fortuna. ¿Por qué no veo nada en las cuentas? Ella balbuceó algo sobre deudas y facturas, pero las inconsistencias eran obvias. Mencionó un préstamo que sus padres pagaron, pero no dio detalles. Cada palabra suya sonaba como una mentira ensayada. Me dolía el pecho, no solo por el accidente, sino por la certeza de que mi esposa, la mujer que amaba, estaba ocultándome algo. Cuando se fue, prometiendo explicarlo todo después, me quedé con el documento en la mano, las firmas de mis suegros quemándome la vista. Esto no era solo una venta, era un robo. El dinero de la casa no estaba en mi recuperación. ¿Dónde estaba? ¿En las manos de Carmen y Roberto? La idea me revolvía el estómago, pero también encendía una chispa. No iba a quedarme aquí, atrapado, mientras ellos destruían mi vida. Iba a investigar, a desenterrar cada secreto, aunque tuviera que hacerlo solo. El hospital se había convertido en una jaula, y cada día que pasaba sentía que mi vida se desmoronaba más allá de estas paredes blancas. Necesitaba respuestas, no excusas. Con el teléfono del hospital, marqué el número de Marta, nuestra vecina de siempre. Ella siempre fue de las que observan todo, con esa mezcla de curiosidad y lealtad que ahora necesitaba desesperadamente. Cuando contestó, su voz estaba cargada de preocupación. Daniel, ¿estás bien? No sabía si debía llamarte. Le conté lo que sabía, la casa vendida, mis suegros detrás de todo, Laura esquivando la verdad. Marta guardó silencio un momento, y luego soltó algo que me heló. Vi a Carmen y Roberto vaciando la casa hace semanas. No solo sacaron cosas, Daniel. Seleccionaron lo valioso, el comedor de caoba, ese cuadro que tu madre te dejó, hasta la vajilla antigua. Pensé que tú lo sabías. Mi corazón se apretó. Esas no eran cosas que se venden por gastos médicos. Era un saqueo. Marta siguió, los nuevos dueños ya se mudaron. Una pareja joven. Pero algo no cuadraba, así que tomé fotos. Me prometió enviármelas con un mensajero al hospital. Colgué, con la cabeza dando vueltas. Mis suegros no solo vendieron mi hogar, se llevaron pedazos de mi historia para su propio beneficio. Esa tarde, un sobre llegó a mi habitación. Dentro, las fotos de Marta confirmaban todo, Carmen cargando el cuadro de mi madre, Roberto metiendo muebles en una camioneta. En una imagen, los vi riendo, como si estuvieran celebrando. La furia me quemó por dentro, pero también me dio claridad. Esto no era un error ni una decisión desesperada. Era un plan. ¿Y Laura, dónde encajaba? Su carta, sus evasivas, todo apuntaba a que sabía más de lo que admitía. No podía seguir postrado. Cada minuto en esa cama era un minuto que mis suegros ganaban. Llamé a la enfermera y exigí hablar con el médico. Necesito salir de aquí, dije, ignorando el dolor que aún me atravesaba. El médico frunció el ceño, hablando de riesgos y recuperación, pero no me importaba. Mi casa, mi vida, estaban en juego. Mientras esperaba su respuesta, planeé mis próximos pasos, contactar a Esteban, mi abogado, y exigirle que investigara esas fotos. Si mis suegros pensaban que podían borrarme de mi propio mundo, estaban equivocados. Iba a recuperar lo que era mío, aunque tuviera que enfrentarlos cara a cara.
La habitación del hospital se sentía más pequeña cada día, como si las paredes se cerraran sobre mí. Mi mente era un torbellino, la casa perdida, las fotos de mis suegros saqueando mis recuerdos, y Laura, mi Laura, atrapada en un silencio que dolía más que el accidente. La amaba, siempre lo había hecho, pero ¿cómo podía confiar en alguien que me ocultaba tanto? Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus lágrimas, pero también su carta. Mamá y papá dijeron que era la única opción. ¿Era víctima o cómplice? Esa pregunta me desgarraba. Mi cuerpo seguía débil, un recordatorio constante de mi vulnerabilidad. Apenas podía sostener un vaso sin temblar, pero no podía rendirme. Mientras revisaba los papeles que Marta me envió, encontré un extracto bancario que se me había pasado. Era de nuestra cuenta conjunta, pero mostraba una transferencia enorme, el dinero de la venta de la casa, enviado a una cuenta a nombre de Carmen y Roberto. No había registros de pagos médicos, ni deudas saldadas. Solo esa transferencia, como una bofetada. Mis suegros no solo vendieron mi hogar, se quedaron con todo. La furia me dio fuerzas. Llamé a Esteban, mi abogado, desde el teléfono del hospital. Necesito impugnar la venta, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Ese poder notarial no es legal, y tengo pruebas de que el dinero no se usó para mí. Esteban prometió investigar, pero me advirtió que el proceso sería largo y que confrontar a Laura podría complicar las cosas. ¿Está seguro de querer seguir adelante?, preguntó. Miré el extracto en mi mano, las firmas de mis suegros en mi mente. Sí, estaba seguro. Pero en mi corazón, el miedo crecía. ¿Y si al luchar por mi casa perdía a Laura para siempre? No quería elegir entre la justicia y mi matrimonio, pero cada mentira de Laura me empujaba más lejos. Decidí seguir adelante, aunque el costo fuera alto. La verdad era lo primero. Mi casa, mis recuerdos, merecían ser defendidos, incluso si tenía que hacerlo solo. Salí del hospital con el cuerpo aún frágil, pero la rabia me mantenía en pie. Cada paso hacia la casa de mis suegros era un desafío, pero no había vuelta atrás. Carmen y Roberto habían cruzado todas las líneas, y hoy los enfrentaría. Laura insistió en acompañarme, pero su silencio en el coche era ensordecedor. Sus ojos, fijos en la ventanilla, esquivaban los míos. ¿Estaba conmigo o con ellos? Esa duda me quemaba. Llegamos a la casa de mis suegros, una vivienda ostentosa que siempre me hizo sentir pequeño. Carmen abrió la puerta, su sonrisa falsa desvaneciéndose al verme. Roberto estaba en la sala, con un vaso de whisky en la mano. ¿Qué haces aquí, Daniel?, dijo, su tono cargado de desprecio. No me intimidé. Vendieron mi casa. Se quedaron con el dinero. Quiero respuestas, dije, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Carmen se cruzó de brazos, altiva. Lo hicimos por ti. Los gastos médicos eran insostenibles. Deberías agradecernos. Su mentira era tan descarada que casi me reí. ¿Gastos médicos?, repliqué, sacando el extracto bancario que Marta me dio. Este dinero fue a su cuenta. No hay un solo pago al hospital. Los ojos de Roberto se entrecerraron, pero no respondió. En cambio, me acusó de ser un mal esposo, de no proveer para Laura. Cada palabra era un intento de desviar la culpa, pero yo ya no era el hombre débil de la cama de hospital. Entonces vi un sobre en la mesa, un contrato de compra. Lo tomé antes de que Carmen pudiera detenerlo. Era para una propiedad a su nombre, fechada justo después de la venta de mi casa. Esto es lo que hicieron con mi dinero, grité, sosteniendo el documento. Laura, que había estado callada, dio un paso adelante, su rostro pálido. Mamá, papá, ¿es verdad?, preguntó, pero su voz era débil, como si temiera la respuesta. Carmen intentó justificarse, hablando de inversiones para el futuro, pero Roberto la cortó, fulminándome con la mirada. No te debemos explicaciones, escupió. Me volví hacia Laura, esperando que dijera algo, que me defendiera. Pero solo bajó la mirada, atrapada entre su lealtad a sus padres y lo que quedaba de nosotros. Su silencio fue un puñal. Salí de ahí con el contrato en la mano, mi corazón hecho pedazos. Laura no me siguió. Mis suegros no solo me habían robado la casa, habían roto algo más profundo. Pero ese contrato era mi arma. Iba a usarlo para recuperar lo que era mío, aunque significara perderla a ella. El eco de la confrontación con mis suegros aún resonaba en mi cabeza. Me senté en el pequeño apartamento que alquilé tras el Alta, rodeado de cajas que no me atrevía a abrir. La casa, mi verdadera casa, no era solo madera y cemento,
Era el lugar donde reí con mis padres antes de que murieran, donde planeé un futuro con Laura. Cada recuerdo estaba atado a esas paredes, y ahora, saber que extraños vivían allí me destrozaba. Pero lo que más dolía era Laura. Su silencio en casa de sus padres, su mirada esquiva, me confirmaban que nuestra confianza estaba rota. ¿Cómo podía amarla y odiarla al mismo tiempo? Intenté ordenar mis pensamientos. La casa representaba mi estabilidad, mi lucha, pero también me recordaba lo solo que estaba ahora. Mis suegros no solo me robaron un lugar, me quitaron la seguridad de tener una familia. Cada vez que pensaba en Laura, veía su carta, su voz temblorosa, pero también su incapacidad de enfrentarlos. ¿Era cómplice o solo débil? Esa pregunta me perseguía. Esa tarde, Esteban, mi abogado, llamó con noticias. Daniel, revisé el poder notarial que usaron tus suegros. Es una falsificación. Tu firma no coincide y no hay registros notariales válidos. Mi corazón dio un vuelco. Esto era esperanza, una grieta en su plan. Esteban dijo que podíamos impugnar la venta, aunque tomaría tiempo. Prepárate, porque ellos no se rendirán fácil, advirtió. Sus palabras me dieron fuerza, pero también miedo. ¿Qué más eran capaces de hacer Carmen y Roberto? Entonces, mi teléfono vibró con un número desconocido. Una voz distorsionada, baja, habló rápido: tus suegros planean vender la nueva propiedad y huir. Actúa pronto. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé congelado, el pulso acelerado. ¿Quién era? ¿Marta? ¿Alguien más que los vio? No importaba. La advertencia era clara, el tiempo se agotaba. Mis suegros no solo me habían traicionado, ahora querían borrar su rastro. Pero no iba a dejarlos escapar. La casa, mi verdad, merecían justicia, aunque tuviera que enfrentarlo solo. La llamada anónima seguía resonando en mi cabeza como una alarma. Actúa pronto, había dicho esa voz distorsionada. No podía quedarme de brazos cruzados mientras Carmen y Roberto planeaban desaparecer con el dinero de mi casa. Llamé a Esteban de inmediato, mi voz cargada de urgencia. Mis suegros quieren vender la propiedad que compraron y huir. Necesitamos detenerlos ya. Esteban, siempre metódico, me pidió calma, pero prometió rastrear sus movimientos. Puedo revisar registros de propiedades y alertar a las autoridades, pero necesitamos pruebas sólidas, dijo. Las tenía: el contrato que tomé de su casa, las fotos de Marta, el extracto bancario. Todo apuntaba a su fraude. Pasé el día revisando cada detalle con Esteban. Descubrimos que la nueva propiedad, una casa lujosa en las afueras, ya estaba en venta. Los documentos mostraban que Carmen y Roberto habían acelerado el proceso, probablemente alertados por nuestra confrontación. Cada hora que pasaba era una carrera contra el tiempo. Mi cuerpo aún resentía el accidente, la adrenalina me empujaba. No era solo por la casa, era por recuperar el control de mi vida, por demostrar que no podían aplastarme. Esa noche, enfrenté a Laura. La encontré en nuestro antiguo café, el lugar donde solíamos reír. Ahora, su rostro estaba tenso, sus manos apretando una taza. Dime la verdad, Laura, exigí, mi voz baja pero firme. ¿Qué tanto sabías de los planes de tus padres? Ella bajó la mirada, las lágrimas asomando. Me presionaron, Daniel. Dijeron que era la única forma de salvarte, pero no los detuve. No supe cómo. Su confesión fue un golpe. No era la mente detrás del plan, pero su silencio la hacía cómplice. Le pedí que eligiera, ellos o yo. No puedo traicionar a mis padres, susurró, y mi corazón se rompió. Me levanté, dejando atrás el café y lo que quedaba de nosotros. Con Laura fuera de la ecuación, mi resolución se endureció. Esteban me llamó al amanecer, había localizado a mis suegros en una oficina de bienes raíces, finalizando la venta. Si actúas ahora, podemos congelar la transacción, dijo. No lo pensé dos veces. Tomé las pruebas y me dirigí al lugar, sabiendo que enfrentarlo significaba arriesgar todo: mi relación con Laura, mi estabilidad, mi paz. Pero no podía dejarlos ganar. La justicia estaba cerca, y aunque mi corazón pesaba, mi determinación era más fuerte. Iba tras ellos, sin importar el costo. El aire en la sala del juzgado era denso, cargado de tensión. Frente al juez, Esteban presentó las pruebas: el poder notarial falsificado, el extracto bancario, las fotos de Marta, el contrato de la nueva propiedad. Cada documento era un clavo en el ataúd de la traición de mis suegros. Mi corazón latía con fuerza, no solo por la esperanza de justicia, sino por el peso de lo que había perdido para llegar aquí.
Carmen y Roberto, sentados al otro lado, evitaban mirarme, sus rostros pálidos. Intentaron defenderse, alegando que actuaron por mi bien, pero el juez no se inmutó. Ordenó congelar sus bienes y emitió una orden de detención. Cuando la policía los escoltó fuera, no sentí triunfo, solo un vacío extraño. Esa tarde, manejé hasta mi antigua casa. La pareja joven que ahora vivía allí estaba en el jardín, riendo. Verlos en mi hogar, en el lugar donde enterré las cenizas de mis padres, fue como un puñetazo. Pero también había alivio, los responsables pagarían. La casa seguía siendo mía en espíritu, aunque ya no en papel. Me quedé ahí, mirando desde el coche, hasta que las lágrimas nublaron mi vista. Había ganado una batalla, pero el costo era inmenso. Laura me encontró más tarde en el apartamento. Sus ojos estaban rojos, su voz temblorosa. Daniel, lo siento. No supe cómo detenerlos. Por favor, perdóname. Sus palabras eran sinceras, pero llevaban el peso de su silencio pasado. La miré, recordando los años que compartimos, pero también su incapacidad de elegirme sobre sus padres. Necesito tiempo, dije, mi voz rota. Ella asintió, conteniendo un sollozo, y se fue. No sabía si podría confiar en ella otra vez. La justicia estaba hecha, pero mi corazón seguía en pedazos. La sala del juzgado, ahora un recuerdo, marcó el fin de una pesadilla. El juez anuló la venta de mi casa tras confirmar la falsificación del poder notarial. Mis suegros enfrentaban cargos por fraude y sus bienes seguían congelados. Pero cuando me ofrecieron recuperar la casa, algo en mí se resistió. Ese lugar, lleno de recuerdos de mis padres y de un amor que ya no reconocía, se sentía como un eco de otra vida. Decidí venderla. No quería aferrarme a un pasado que me ataba al dolor. El dinero de la venta sería mi boleto a un nuevo comienzo, uno que aún no podía imaginar del todo. Laura y yo hablamos una última vez en el parque donde nos comprometimos. Sus ojos buscaban los míos, suplicando una segunda oportunidad. Te amo, Daniel, pero entiendo si no puedes perdonarme, dijo, su voz quebrada. La miré, recordando la mujer que me hacía reír, pero también su silencio cuando más la necesitaba. Necesito sanar, Laura. Tal vez algún día. No terminé la frase. La abracé, un adiós que no prometía nada, y acordamos separarnos por ahora. La confianza, una vez rota, no se repara con palabras. Quizás el tiempo diría algo diferente, pero hoy no podía verla como mi hogar. Me mudé a un apartamento pequeño, un lienzo en blanco. Cada caja que desempaqué era un paso hacia adelante, aunque el peso de la traición aún me seguía. Reflexioné sobre lo que aprendí, la casa no era mi estabilidad. Yo lo era. Mis suegros me quitaron un lugar, pero no mi capacidad de reconstruir. La justicia me dio cierre, pero la verdadera libertad estaba en soltar el rencor. No los odiaba, solo quería dejarlos atrás. Una mañana, mientras tomaba café, recibí un correo, una oferta por una casa modesta en las afueras, con un jardín que me recordó al de mis padres. No era grandiosa, pero tenía potencial, como yo. La idea de empezar de nuevo, de llenar un espacio con nuevos recuerdos, me dio una chispa de esperanza. Firmé los papeles, pero al hacerlo, sentí una punzada de incertidumbre. ¿Podría construir un hogar sin Laura? ¿Podría confiar de nuevo? No tenía respuestas, pero por primera vez en meses, estaba listo para buscarlas. Caminé por el parque esa tarde, el viento fresco en mi rostro. La vida seguía, y yo con ella. El futuro era un camino sin mapa, pero eso ya no me asustaba. Había perdido mucho, pero también había ganado algo, la certeza de que podía levantarme, sin importar qué tan duro cayera.